6. Let's gather our minds here Vamos as we nuevamente a reunir breathe, nuestra mente please. como Bring normalmente your lo hacemos. attention to your Traigan breath su until atención you a su hear from me respiración hasta que again. nuevamente escuchen de mí. Now bring to mind that Ahora being traigan a su mente a ese for ser you que is a para ti es manifestation una of ultimate manifestación love, de amor ultimate insuperable, compassion, insuperable ultimate compasión wisdom. e insuperable sabiduría. And see them there with you. Siéntelo aquí contigo. They are gazing at Te you están with their mirando con su unconditional inmenso y love for amor you, incondicional hacia ti, smiling at you with their sonriéndote holy great con su compassion, inmensa y gran compasión. their wisdom Su radiating sabiduría from them, irradia de ellos. that beautiful golden Es un glow hermoso encompassing halo de you luz in its dorado light. que te cubre en su luz. And then we hear them Y luego say, escuchamos que nos dice: bring to mind someone trae en you tu know mente who's a alguien grieving que in tú some sabes que way. ahora mismo sufre de alguna manera. Feel how much you would like to be Siente qué able to tanto help te them. gustaría poder ayudarles. Recognize how the worldly Reconoce ways cómo we todas las try formas fall mundanas short. en las que hemos intentado se quedan cortas. How wonderful it will Qué be maravilloso será when we can also cuando help también them podemos in ayudarlos some deep de and alguna ultimate forma way, profunda e insuperable. a way through which Una they forma will a go través de la on cual to ellos stop the continuarán distress a for detener others. todo sufrimiento por siempre. Deep down, we know En el this is fondo, nosotros possible. sabemos que esto es posible. Studying emptiness and Estudiando karma, we vacuidad y glimpse karma, how it's tenemos possible. destellos de cómo lograrlo. Invite you Así to que grow los that invito wish a que ese deseo en un año and that longing que into an conviertas esa intention. añoranza en una intención. And with this strong Y con intention, esta we turn fuerte our minds intención, back to our precious volvemos holy nuestra being. mente a nuestro ser sagrado y preciado. We know that they Nosotros know sabemos que what we ellos need saben to lo que know, nosotros what necesitamos de we need saber, to learn yet, lo que hemos aún de what we need to aprender do yet, y lo que necesitamos to hacer become one who para can help convertirnos en this ese otro other que puede in ayudar a his los deep demás en and esa forma ultimate profunda e way. And so insuperable. we ask Así them, que les pedimos que please, por favor, teach me that, show me enséñame that, eso, muéstramelo. help me become Ayúdame a that. convertirme en eso. And they are so happy Están that tan we've felices asked. que Of se los course, they hemos agree. solicitado que por supuesto acceden.
Nuestra gratitud surge We want to offer y them deseamos something ofrecerles exquisite. algo exquisito. And so we think Y of the pensamos en el tool mundo they are perfecto teaching que us how ahora to nos están create. enseñando a cómo crear. We imagine we can Nos hold it in our imaginamos que lo hands, podemos sostener en nuestras and we manos offer it to y se lo them, ofrendamos todo a ellos, following it with our siguiendo promise nuestra to practice promesa what de they teach practicar us, todo aquello que nos using our enseñan, refuge prayer haciendo to make uso de our nuestra promise. plegaria de refugio para cumplir nuestra Here promesa. is the great earth, Aquí está la gran filled with tierra, fragrant cubierta con incense fragante and incienso y covered with a cubierto con un blanket of manto de flowers. flores. The great mountains, La the gran four montaña, lands, los 4 wearing the continentes, jewel portando of the la joya sun del and the sol y la moon. luna. In my En mi mind, I make mente them los the convierto en el paradise of a paraíso de un Buddha Buda and y te offer lo it all ofrendo to you. todo a ti. By this Que deed, por let esta every acción que living todos los being seres experience vivientes the pure experimenten un one. mundo puro. Idam Idam Guru Guru Radha Radna Mandala Mandalakam Karminya Tayar. Tayami. I go for Tomo refuge refugio until I hasta que am me enlightened ilumine to the ante el Buddha, Buda, the el Dharma Dhamma, y and la the más highest alta community. comunidad. Through the Que por merit el mérito that que I yo do in haga sharing en this compartir class and esta the clase rest, y el resto, may we reach que Buddhahood todos los for the seres sake of alcancemos every la living buidad para el being. beneficio de I todos go los for demás. refuge until Tomo I am refugio hasta que me enlightened ilumine to the ante el Buddha, the Buda, el Dharma, Dharma y and the la más highest alta community. comunidad. Through the Que por el merit that mérito I que yo do in haga en sharing this compartir esta class and the clase y rest, el resto, may we reach que Buddhahood alcancemos la for the sake buidad of para el every living beneficio being. de todos los I demás. go for Tomo refuge until refugio I am hasta que me enlightened ilumine to the ante el Buda, Buddha, the el Dharma, Dharma y and la the más highest alta community. comunidad. Through Que the por el merit that mérito que I yo do haga in en sharing this compartir esta class and clase the y el rest, resto, may all que todos beings los seres totally awaken totalmente for the despierten benefit para of el every beneficio single de other. todos y cada uno de los demás. All right. ACI Course 13 ACI is curso called 13 se le Buddhist llama Logic. la lógica del Buda. And everybody goes, Y todos dicen, logic is so hard. lógica es tan And difícil. then in the end, Y luego al they get final 100 on all their homeworks and all. sacan 100 en todas sus tareas, en todos sus exámenes. It is very intellectual. Es muy intelectual. And in that way, Y de esa it manera leaves us, nos deja, it's no hard sé, to es keep incluso the algo reason we're difícil studying it in mind. mantener la razón en It's hard to mente de keep our por qué lo heart estudiamos open. para And we're continuar nuestro cranking corazón the abierto. gears Estamos right up así como here. entre engranajes todo el So tiempo en nuestra forgive me mente y for cerebro, that. así que discúlpenme por eso. It's the nature of the Es la beast. naturaleza de And then la bestia. hot on the heels Y of luego, course 14, por supuesto, 13 comes Lojong el course, número 13 which viene el is curso, después del all 13 viene el here. Lojong, So just que todo hang es de in. corazón. We'll Así que por get there. favor aguanten, vamos a llegar ahí. What I found about course Lo que yo he 13, descubierto del curso número after I 13, had done it a couple of después times, de haberlo tomado ya un par de I veces, realized that me di cuenta que I had gone through my education, he atravesado multiple por mi degrees. I educación a got través de real good grandes grados at taking in profesionales information y he sido muy and buena en tomar spit toda la it back out. información y luego And compartir I esa knew how to do información. it. Sé cómo hacerlo. I was good at it. Era bueno en But ello. my educational Pero system mi didn't sistema really educativo teach me realmente no me how to enseñó think. a cómo pensar. It taught me how to Me learn enseñó a pieces of cómo aprender information and partes de put them información y together, ponerlas y but how unirlas, to think about pero them. no a cómo pensar And respecto a ellas. after 3 or 4 Después de times 3 o doing 4 ACI veces 13, really haciendo it el took curso me that ACI, many. no So todas esas slow. veces porque yo soy It tan was lenta, like, fue como, oh my gosh, oh, it taught me cómo pensar. how to think Cómo about the pensar acerca de las ramifications of ramificaciones something that de I'm algo saying, que yo something estoy I'm diciendo, believing, de algo en lo que a estoy decision creyendo, I'm wanting to una make. decisión que estoy queriendo. Help me Me ha about the ayudado a pensar las what ramificaciones. I'm Yo estoy saying. escuchando que alguien más And diga. actually what it Y de revealed hecho, to me lo que me ha is the revelado es absurdity esa, of most of what we do and la- believe as lo human absurdo beings. que es que
hacemos it los helps, it seres helped like humanos. my sense of Y me humor ha grow ayudado hasta que mi sentido del because humor crezca, it's just like, porque this simplemente is es, nuts what people esto say, es what de people locos believe. lo que la gente dice, lo que la And I'm gente not cree. blaming people, Y no right? estoy It's like culpando a la gente, I'm right in there with them, estoy ahí junto con ellos, making these declarations haciendo estas about things declaraciones acerca and de las cosas. realizing, Y me oh doy my cuenta, gosh, ay Dios, it doesn't really make sense. So realmente no tiene I'm sentido. hoping I can Así que help estoy you esperando see, que puedo get ayudarles a this ustedes clarity a que tengan esta about claridad what Course 13 is acerca de lo really que trying es to help us realmente do. el curso 13 nos It está intentando sounds hacer. like Buddhist Parece logic. como que la We should be lógica del able to Buda learn how deberíamos to de apply aprender the cómo aplicar syllogism, the todos los concept, siligismos the y truth. poder llegar a esa verdad. Come on. Por favor. What truth is that going to ¿Qué be? tres? ¿Qué verdad va a ser esa? We still meet up with the truth according Aún, to me por and the truth supuestamente, according to you. llegamos a esa verdad de Because acuerdo a we're ti y de still acuerdo a mí, going to porque find aún it's así vamos all a encontrar karmic que seeds todos son ripening and semillas nothing kármicas but. que maduran y Logic does únicamente not eso. negate La that. lógica no niega Logic eso. La reveals that to lógica us. revela eso a nosotros. So as we Así get que, more mientras able somos más to capaces recognize de reconocer how we experience cómo es que and perceive experimentamos y and percibimos act y actuamos according to things de acuerdo a las totally cosas unique to our que own sean experience. totalmente únicas y And singulares we a nuestra recognize experiencia. that Y everybody's entonces doing that. reconocemos que todos aquellos It están becomes haciendo lo mismo. so Eso much se convierte easier en algo mucho to más make fácil different para poder choices about para how poder we tomar interact distintas opciones en with cómo each other. nosotros interactuamos And unos con then los when we demás. have the Y luego, guideposts cuando of tenemos esas our guías vowed morality, de nuestros votos de we see, moralidad, oh, I nosotros see decimos, why ya veo el porqué. Buddha says, do El this, Buda don't do dice, that. haz esto y no hagas Because aquello, in the end, porque al the final doing that el hacer perpetuates aquello va a everybody's perpetuar suffering, el and doing sufrimiento de this todos. Y is going to haciendo bring it to esto an end va a someday. traerlo a un fin en When algún we get momento. that clear in Cuando our tenemos mind, eso claro en logically, nuestra mente de forma we don't lógica, need to act nosotros no on our necesitamos vows by actuar blind faith. ahora simplemente When we por fe use ciega en blind nuestros votos. faith, Cuando usamos uso de eventually, la fe ciega, blind eventualmente faith will la fail us. fe So ciega we're nos going va to a get there. fallar. Llegaremos a So eso. we'll go step Vamos a by ir paso a step paso through the rules of applying acerca logic, de which las sounds reglas de funny. aplicar la lógica. There's a Se escucha method curioso, pero hay un to método applying para logic, aplicar la and lógica. then all of those Y luego steps in the todos method esos pasos en el require método definitions requieren because we can definiciones, apply the porque method podemos aplicar accurately el método de una or we manera can apply precisa the method o podemos inaccurately. aplicar el método And de una when we manera no apply the precisa. method Y cuando inaccurately, lo aplicamos de una it doesn't manera get us anywhere. imprecisa, no nos lleva a ningún lado. So we're going to learn, and that's what Aprenderemos. Course 13 is all De eso about. es de lo que se trata el curso 13. When Geshe-la taught Cuando it, Geshe-la lo enseñó, he taught this él material enseñó that I'm este talking material del about que ahora now, mismo and estoy then he hablando. also Y taught también the enseñó actual method of debate. el método actual And del when debate. you put that all together, Cuando tú unes each of todo his esto, classes cada lasted una de sus clases more duraban than 2 hours, 3 más de hours. 2 horas, 3 And I horas. find it's too much Y to teach the siento que es debate at the mucho el same time as estudiar el class, so debate I al mismo separate tiempo que them. la clase, así que lo he And somewhere separado. along the way, Y en algún we'll lado find vamos a an encontrar extra 4 or 5 sessions together 4 o where 5 we'll sesiones learn juntas, how to en donde apply what we've aprenderemos learned cómo in Course aplicar lo 13, que how hemos to do the aprendido en el method curso of 13, debate, cómo hacer el which is método the del method debate. of how to Es el think método de through cómo pensar a través a question. de So una we'll get pregunta. there. Llegaremos a ello. Anyway, okay. So why study Buddhist logic? ¿Por qué I estudiar la just gave you lógica del my Buda? reason, the impact Simplemente that les it he had on me, compartido mi hoping to razonamiento y el enthuse impacto you que ha tenido for this course con that everybody el seems deseo to de naturally go, entusiasmarlos to. con este curso al que todo el mundo casi le pone las But let cruces. me tell you a story. Bueno, permítanme contarles una historia.
we know Gyaltsab J as one Nosotros of conocemos a Gyaltsab J, Jetsunkapa's main que fue disciples. uno de los grandes discípulos y Gyaltsab principales J, de Gyaltsab means Jetsun regent. Kappa. J Gyaltsen means quiere decir Lord. región, So regente, his name y J actually quiere decir means señor, así que su the nombre quiere decir Jetsunkapa's replacement. el reemplazo de So Jetsun Kappa. already he has the Así name, que ya tiene el guy nombre. who will replace me El when quien Jetsun me va a Kappa reemplazar, steps Jetsun out. Kappa, cuando Jetsun So I Kappa don't ya know no when he esté. got that name. No sé cuándo él And recibió ese I nombre. don't ever remember hearing Y any nunca other name for recordé him. haber escuchado But otro nombre clearly, para él. he's got his Claramente monk's name and he had tiene su whatever nombre de name he was monje given as a baby. y I don't cualquier know otro those. nombre que le dieron We cuando just nació call como him bebé. Gyaltsab Simplemente J. le llamamos Gyaltsab J. So before Gyaltsab J was Gyaltsab J, Antes de que Gyaltsab he J was fuera Gyaltsab already J, the most famous él ya era logician in Tibet. el logista And más he famoso en heard el of Tíbet. this Y él había young escuchado upstart from Eastern de Tibet este who joven was del gaining Tíbet del Este que estaba notoriety. obteniendo And mucha notariedad. so he wanted to go debate Él this guy. quería ir a debatir con él. So he hears that he's teaching Él in a escucha que está certain place, enseñando en un cierto and lugar he gets himself all y gussied up in his se debate viste con todas duds, sus ropas and de he goes debate y to va the teaching, but on the a esa way there, enseñanza, pero en he su kind of camino gets hacia lost. allá se pierde. And he comes across this Y yak llega maid, right? A ahora yak herder lady. And she's kind of con una dirty and señora que disheveled. tiene un And he yak goes y to le her, dice, I'm looking for estoy that buscando big-nosed debater guy. I a hear he's ese teaching nariz somewhere. grande, un debatiente. Sé que en And she algún goes, lugar well, debe I don't know estar who you're enseñando. Y talking dice, about, but pues no aren't sé you de quién that está da-da-da guy, hablando, pero escuché the logician? que ese hombre And que le he dicen gets kind of puffed up. He goes, que es un yeah, that's lógico, me. sí, sí, And she goes, ese well, soy yo. I've Dice, got this burning question. tengo una pregunta para Can ti. you help me? ¿Me puedes ayudar? Le Of dice la course, señora. of course I Claro, can le help. dice, claro que puedo She ayudarte. goes, well, Y look at dice, that mira, yak over there, ve ese who is yak por allá, conveniently lifting its tail que and justo pooping estaba at that levantando moment. la cola y haciendo popó en ese momento. She says, I Y le can't figure dice, something out. no puedo saber algo When de the esto. yak poops, Cuando el yak the hace poop caca, comes out like la this, caca sale de esta forma and then it turns y and falls luego on the ground. cae en I can't tierra. figure out which is No the puedo top of the saber poop. cuál es la parte superior de la caca. Is it this? ¿Es esta la de encima o Or cuando is it se that? voltea es a esta otra? I really need to know. Realmente necesito And saber. he's like Y él está pondering the pensando, question, intentando dar una like any respuesta, good logician would do. como cualquier lógico lo haría. And he's like grappling with it and Y él not está really ahí coming up teniendo with an answer. dudas And y he sin looks up llegar a at her una and pregunta y suddenly le she's dice, this y de glowing repente angel. es un ángel And she hermoso, says, resplandeciente, y le well, dice, bueno, if you meant by si that tú big nose guy, querías the decir que ese narizón, incomparable, el extraordinary incomparable, el Jetson extraordinario Kappa, Jetson Kappa, he's teaching él está down enseñando there and around the allá corner, and y you'll dale find him. vuelta a la esquina y ahí lo encontrarás. So we'll learn the rest of that Hemos story aprendido el later, but resto de he esa goes, historia más adelante. Él avanza hacia allá and he ends up becoming y Jetson Kappa's termina student. siendo el alumno de Jetson Kappa. And many years later, Y muchos after años learning después from Jetson de Kappa aprender de Jetson the Kappa basics, todo lo básico, Madhyamika, lo que es Madhyamika, Lojong, el Lojong, uh, Tantra, Tantra, Gyaltsab J, this great Gyaltsab J, debater, este says, gran the debatiente dice, greatest thing Jetson la Kappa más ever grande taught que me Jetson Kappa me was enseñó logic. fue lógica. He already knew logic. Él ya sabía And lógica he's saying y Jetson está diciendo, Kappa's Jetson Kappa, teaching of logic su surpassed it enseñanza all. de lógica And superó that's what todo. we're getting. Y ahí es Is lo que the estamos ahora Jetson obteniendo. Kappa teaching on Es la logic, enseñanza de Jetson you Kappa know, en in a lógica, teeny little fraction of ahora en a una pequeñísima moment fracción, in time, en un momento these de next, tiempo, what, takes us 6-7 weeks. que nos va a tomar esto But unas we 6, get the 7 basics semanas, pero of vamos it. a tomar lo básico. Due to Geshe Michael's extraordinary kindness, Gracias a la gran bondad
de Geshe Michael. So technically, Técnicamente, these classes estas are clases the first things that the son kids de in las the primeras cosas que los monasteries niños learn. en el monasterio So we're aprenden. actually doing Estamos 7 and haciendo 8 and 9-year-olds 7, material. el material de niños de 7, 8 y 9 años. By the time they are 12, Cuando llegan a tener 12 they años, start actually ellos doing empiezan debate, con but el with debate, their house teacher, their Neilama, con su and ley each lama, other. con su maestro And de then casa. at 15, Y a la edad de they are 15 allowed años, to qualify se for les the actual permite que debate ground. califiquen para ir And al then campo they del spend debate. 10 years usually Y cuando ahí pasan alrededor going de to unos 10 debate años, ground yendo al every day campo de debate a in diario, order to fine tune para their poder precisamente learning, their training. afinar So todo then su they would take entrenamiento their y sus classes during enseñanzas. the Cuando day, toman las clases then durante el study in día, the afternoon, estudian por la and then tarde y take luego themselves to debate ground van al to campo de actually learn the debate para material. realmente aprender el material. So again, debate Así que isn't nuevamente el arguing debate between no people está to come to peleando truth. entre las personas It's para que deep lleguen a una verdad, exploration sino que es to una get exploración más profunda to, para poder obtener to right to get the y que aha llegue in el there ajá a nosotros when we help each y ayudamos unos a otros a understanding hacer lo que son las, how that vemos affects our nosotros como mind es la mente, differently de una than manera just learning it que sí, all haciéndolo by por ourselves. nosotros To mismos. spit it Poder down. decirlo y escribir. Each class will En cada clase vamos a philosophy. tener, Each class will have la clase definition tendrá to mark your eagerness, right? To try it on yourself. Because it doesn't have to be this deep, difficult debating, right? We can learn the method podemos aprender el through método those quizzes. So a I hope través de I estos can quizzes. Espero que lo serve you logremos in that way. y que pueda servirles de esa manera. So now, keeping all Ahora, of that in mind, teniendo todo esto all en of it mente, is in todo order for us es para que to nosotros understand podamos emptiness and comprender la dependent vacuidad y la originación origination better, dependiente de una forma so that mejor, we can think para those poder through. pensar todo esto más a fondo. Every we do Cada vez an que nosotros explanation hagamos of una dependent explicación de origination and originación emptiness, dependiente y de I know vacuidad, you get frustrated sé when que I get ustedes to van a the end of a frustrar cuando sentence and I go, llegue al final de wait, una that's oración y not digo, exactly right. eso es exactamente Because correcto, we're thinking, porque well, estamos the pensando, ramification of bueno, la that part of the ramificación de esa statement is parte this, the es ramification of that esto part y of the la statement is ramificación de esta that. otra And parte del argumento es those aquello. two don't quite Y add esos up. dos realmente no So suman. the Y language es can't debido quite al get it right. idioma So que I'm muchas hoping veces no podemos that expresar you'll lo be able to correcto. Estoy get this deseando que insight ustedes puedan tener esa into interiorización really en realmente, considering the en considerar esas ramifications of what ramificaciones someone is sharing with de you lo in que terms alguien of está a teaching, compartiendo con but ustedes en more cuanto a una importantly, in enseñanza. Pero terms lo of más the importante, ramifications of en our own términos de thinking ramificaciones de about nuestro propio things that are pensamiento going on acerca de las around us cosas que están and ocurriendo a our nuestro choice alrededor of y nuestra opción reaction to it, our de choice of reacción a behavior ella, to it. nuestra reacción de comportamiento en ella. Alrighty. So when we're using Cuando rules of estamos Buddhist haciendo logic, uso de las the reglas de main la thing lógica about it is budista, that lo que habla de esto you, es in every part of the que en cada statement, parte de estos argumentos o we need declaraciones, to be nosotros using necesitamos hacer uso de ideas and ideas, words de that palabras, we call them our opponent que already knows about, already nuestro believes. oponente ya conoce y que de las que Well, ya why debate cree. with somebody Pero if they ¿por qué already debatir believe con something? alguien si ya creen algo? Why are we doing it for ¿Por qué lo ourselves? hacemos? Lo hacemos por nosotros Because we mismos. believe certain things Porque también nosotros about creemos our ciertas cosas reality. acerca de nuestra realidad. And we've already figured out that Y nosotros ya hemos
descubierto que hay cosas que no pueden ser ciertas, que por supuesto, ojalá que no sean ciertas, dice. Entonces queremos aprender algo nuevo, pero si se nos enseña algo que es totalmente nuevo para nosotros, que no podemos comprenderlo lo suficientemente bien, no se va a convertir esto en algo, una nueva creencia. No va a colorear nuestra creencia hasta que tenga sentido para nosotros. Hay reglas en la lógica budista y la principal es, cada cosa en lo que nosotros decimos, la otra persona aún debe de creerlo. Y luego, lo que aún no sucede es que no han conectado esos puntos entre ellos. Si es esto y aquello, todas son ciertas, entonces, bla, bla, bla. Y lo que nosotros encontramos para nosotros mismos, cuando empezamos precisamente a buscar eso, si esto es cierto y aquello es cierto, y mi conclusión es gritarles, oh, eso no va a resolver el problema. Lógicamente, podemos nosotros decirlo. Cuando hablamos nosotros del debate, de lógica, parece que estamos escuchando, aquí estoy yo, acá está alguien más y estoy intentando convencerle para que crea en algo distinto. Estoy tratando de convencer a David que quiera ir a la comida china en lugar de comida mexicana nuevamente. No simplemente puedo decir, porque quiero. Podría decirlo. Y eso funciona. Pero eso no es lógica, ¿verdad? Es simplemente, es porque quiero. Entonces, vamos a aprender distintas. La idea es darnos a nosotros mismos cómo unir esas. Viene el nuevo ajá. El viejo entendimiento, lo unimos en ese sentido. Ahora viene, ¿comprenden? What Geshe-la describes is that reading, it's set up in a certain way Está organizada de tal such manera that the first part of de each que la primera section, parte de cada sección, the reading is someone la presenting lectura es alguien ideas, presentando ideas. and then the second part Y la is segunda somebody parte es refuting those alguien que ideas, está refutando esas and then the ideas. third part Y la tercera is parte somebody es alguien refuting the que está refuting, refutando al que and refuta. the fourth part Y la is cuarta somebody parte es refuting alguien the que refuting the está refuting, refutando al que ha which refutado y is el que refutó, finally que what we call finalmente the es lo que our nosotros position, llamamos right? nuestra posición, ¿de acuerdo? Whoever is the one, Quien sea whatever school it is that's en presenting the esta material. escuela So es quien está presentando mostly esta we escuela. will be in Por either lo general, lower middle way or estaremos higher en la middle escuela way del for camino the inferior o del final camino statement. medio para los So argumentos finales. Geshe-la said, Geshe-la nos dice, when you do this reading, cuando tú haces esta recognize lectura, that the reconoce first sections, the que la first things primera that are sección, las said primeras cosas que in se dicen the debate section en la are sección del subtly debate incorrect. son And that sutilmente still drives me incorrectas. nuts Y because I eso read aún me it hace and it's volver like, loca porque lo what's leo y wrong with digo, that? oh, ¿y qué tiene de malo esto? And then it's 50 more pages Y luego before you 50 go through páginas all más the antes de que blah, blah, tengas blah, que to find out aprender what's todo wrong esto with para it. darte cuenta qué tiene de So mal esa Geshe-la said, partecita. read Geshe-la it, nos dice, léelo, skip the middle section, go to evita the la end, parte centro y ve a la parte to final, our position, the a nuestra final, posición, a la parte what's final correct. de lo que es Read correcto. the what's correct. Lee lo que es correcto. And then go back, Luego pick out regresa y where selecciona the mistake is dónde está el error in the opening section. So it'll en la take a sección de little bit apertura. of Así que esto working nos with va a it tomar un poco el before you trabajar can en ello, recognize even antes de what que I'm ustedes saying. pueden reconocer incluso But lo then que ahora estoy Geshe-la said, diciendo. Pero please luego don't Geshe-la take nos your dice, por course favor, 13 no binder tomes and tu put it on the shelf. Guess where curso mine is? 13 On the shelf. en, But en el
for a long time. en el I did librero. have it Por out, mucho and I tiempo lo tried to tenía allí work en el with it, librero y traté de trabajar and con it's él. very difficult Y and es muy frustrating in difícil y its own way. frustrante. The Así que no se homeworks are preocupen, las easy. tareas son fáciles. They're just definitions, Son simplemente so definiciones. you'll do fine. Así que Here estarán are the bien. texts. Aquí está. There, screen share. Geshe-la also gave us a whole Geshe lot of también Tibetan in this course. nos I'm going to dio keep it to a minimum mucho because it takes tibetano so en much este curso. longer. Voy a llevarlo a un mínimo porque nos tomará mucho tiempo. All right, are you seeing vocabulary list? We'll get back to this. Here's the main text we are studying Este from, es but el it's texto not principal the que text that estamos makes up your estudiando, pero reading. no es el texto que In conforma su Sanskrit, it's lectura. En sánscrito es Pramana-vartika. Pramana In Vartika. Tibetan, En tibetano Semanamdra. es Sema Sema Namdrel. means Sema quiere Pramana. decir Pramana, Pramana. sorry. Pramana means Pramana valid significa perception. We're going to percepción talk about válida. it a lot. Hablaremos mucho de ello. Vartika, Namdral Vartika, means commentary. Namdrel So significa comentario. commentary, Así que valid perception commentary, la textbook. el comentario de la percepción válida Commentary on valid perception. o el comentario It en was percepción written válida fue by escrito por someone named Master alguien llamado Dharmakirti el 650 señor Dharmakirti AD-ish en el año in 650 India. So después this is a text de Cristo. originally in Este es un Sanskrit texto from an originalmente escrito Indian en scholar. sánscrito de un erudito The indio. Tibetans call him Llamaban Lopon Shukidrakpa, which is Shukidrakpa. what ¿Qué es lo que significa? well-known or well El que conoce todas las cosas existentes. commentary on Pramanavártica valid perception y is comentario en not percepción a válido. book No es un describing libro, what no es un libro que valid perception describe means. lo que significa la It's a percepción válida. commentary on a Es un text comentario en un texto called llamado valid perception. percepción válida. So it's a little bit confusing. Es un poco confuso. The text called El valid texto perception, llamado percepción válida, Pramana, Pramana, was written by fue someone named escrito por Master alguien llamado Dignaga, el Master 150 Dignaga, years el señor before Master Dignaga, Dharmakirti, 500 años 500 AD. antes Master del señor Dignaga Dharmakirti. El is señor called the Master Dignaga founder of Buddhist logic, se le but conoce como he el didn't fundador de la found lógica Buddhist budista, logic. pero él no fue el quien la Lord fundó. Buddha El señor spent a Buda lot of time pasó muchísimo tiempo debating with people, debatiendo con las those personas, both his own students and incluso more sus propios importantly, estudiantes y, más those importante, believers in aquellos other creyentes traditions, en other otras religions, tradiciones y en otras right? religiones, Helping those people look ayudando a at esas their personas beliefs a que vieran to sus come to creencias y understand que them better. comprendieran No, I aún don't mejor. think Buddha was Yo no marching creo in, que el Buda some estaba Hindu temple in order to get entrando a everybody un to templo become Buddhist. budista There y was no such thing as incitando a que Buddhists todos se yet convirtieran en during budistas. No Buddha's había tal time. cosa como budistas There durante el was tiempo de just this Buda. deeper insight Simplemente había esa that interiorización profunda the one called Buddha de aquel had que achieved llamado that he Buda wanted to había share with logrado. everybody. Y él quería But you lograr can't just march into their compartirlo con belief and todos, pero say, no you're podía wrong, you have to simplemente believe llegar like I believe. y decirles tus Okay, you creencias go están in and mal. say, yeah, but what Tú about dices, this? sí, What pero about ¿y that? tal? What about ¿Qué that? tal esta cosa? ¿Y qué tal aquello? And see what happens. Y vamos viendo And qué we've pasa. heard
Hemos escuchado Geshe-la, other teachers, a His Geshe Holiness y otros even maestros, a su santidad say incluso studying decir, Buddhism el estudiar el will budismo help you be a te va a better ayudar a Christian, ser un a mejor better cristiano, Jewish person, un mejor judío, a better person in una your mejor own persona religious en tu tradition. propia And it's religión. so beautiful to Y eso have es algo tan hermoso, leaders and guides al tener of líderes y guías what we think of as a religious de lo que tradition nosotros pensamos que es una say, religión, una you tradición know, religiosa, learn y que what you nos digan, can aprende lo and que apply puedas it y to your own aplícalo religion. You don't a tu have to propia change religión. No tienes que cambiar y hacer ese to giro benefit. para beneficiarte de ello. All right, so Master Dignaga, Así que el maestro he Dignaga, was the one though that él fue formalized quien the formalizó process of logic. ese I don't know if proceso he de started lógica. debate or not, No sé si but empezó el he's debate really o no. called the father Realmente of se le conoce Buddhist como el logic. padre de la And lógica his budista. text, Y su Pramana, texto Pramana is apparently too aparentemente difficult for es demasiado difícil morons like me. para And personas como so yo. Master Así que Dharmakirti el maestro Dharmakirti wrote this commentary on escribió it. este comentario al But even respecto. Master Pero Dharmakirti's incluso el maestro commentary is very, very difficult. Dharmakirti y su So comentario es we muy, muy need a difícil. commentary on Así que it. necesitamos un comentario al There are respecto. commentaries on Existen Pramana comentarios Vartika. en Pramanamártica, What Geshe-la chose to use pero Geshe-la was this decidió text called utilizar este Riklam texto Trulki Demik. llamado Reklam Riklam Trulki Trulgidemik. Demik means Reklam the key for Trulgidemik starting the significa logic la llave machine. para empezar la máquina de la It was lógica. written by Fue someone escrito named por alguien Purbuchok llamado Jampa Sultram Gyatso. Pur- His dates Purbuchok Jampa 1825 to Sultan Gyaltso 1901. en las fechas de This is technically 1825 a not a 1901. commentary on Esto no es un Pramana Vartika, comentario en but it Pramanavártica, covers the same pero cubre material el mismo such material, that we can better tal que nosotros understand podamos Pramana entender Vartika aún if we mucho were to mejor ever meet it. Pramanavártica, si alguna vez lo llegamos a escuchar The o key a to starting leer. the logic machine is actually a La llave commentary on que another inicia text la called The máquina de Art la of lógica Logic es otro that comentario que Geshe-la también did se le not llama el translate arte for de us. la lógica, que Geshe-la no lo ha traducido aún para nosotros. Mm. Okay. There are a few other texts that Hay algunos otros we textos need to hear about that I'm que going to come back necesitamos to, escuchar al I hope, at the respecto end of this class. y regresaremos a ellos, espero que al final de esta clase. What we have so far, however, Lo que tenemos hasta ahora starts out with inicia pointing out en señalarnos why study Buddhist el logic. por qué el estudiar la So they lógica give us budista. 3 reasons. Así que nos dan 3 razones. We already heard that Ya hemos Gyaltsen escuchado Jay, que Gyaltsen, of his time, el lógico de said su the tiempo, saying dice, Jetsun Kappa taught me was el Buddhist gran logic. It's like Jetson that Kappa right me there enseñó should la spark lógica our budista. interest Eso in ahí something debe to this. de despertar But then why was it nuestro interés. that ¿Pero qué logic was fue? so precious? Que decían que la lógica era algo tan preciado. So the first reason they give La primera razón que is nos that dan studying Buddhist es que al logic estudiar la lógica budista, will take us to the direct esto nos va a perception of conducir hacia la emptiness. percepción directa de la vacuidad. So when we're setting up all the other Entonces, cuando estamos circumstances, nosotros, estamos studying, estudiando y poniendo todas las otras circunstancias al respecto, taking classes, el tomar también contemplating, clases, la contemplación, meditating, la meditación, serving people, haciendo our Lama, servicio para las personas, para nuestro Lama, gathering the goodness, el reunir toda esa really bondad, training in deep realmente meditation, entrenándonos en una meditación profunda, studying logic el is estudiar la that lógica factor that es ese triggers our factor que va a intellectual activar capacity nuestra capacidad and intelectual, waters those karmic que va seeds a regar to todas esas ripen the semillas direct kármicas perception para of que maduren emptiness. la percepción directa de la And vacuidad. when you think about it,
Y cuando piensas al we're respecto, using estamos haciendo uso intentional methods of intencional esos intellectual métodos investigation de and métodos hopefully intelectuales de sharing it with investigación others y al in compartirlos con search otros of en truth, búsqueda de verdad, right? The truth of la verdad where's the de best place to go to dinner? dónde es el mejor lugar para ir a cenar, Where's the best, how dónde should es we handle this o cómo es que situation at work? nosotros We're podemos trying to resolver esta figure situación en el out trabajo. what would work the Estamos best, tratando de what is averiguar qué the es lo que truth. va a funcionar mejor. And if we're ¿Cuál es la sharing verdad? Si with nosotros others estamos compartiendo con los demás a sincere effort to nuestro investigate sincero for truth, esfuerzo para investigar esa verdad, we're planting the seeds to estamos sembrando reach las truth. semillas para poder alcanzar la verdad, And ultimate truth esa is verdad that insuperable, emptiness that we donde la rest in vacuidad for that short descansa period en of ello time, durante un right? corto The periodo de tiempo. truth of dependent La verdad de la origination, seeing the originación seeds dependiente, ripen. ver Part que of las it deals semillas with, maduren, I don't know how to say it, ¿cómo lo puedo going decir? into the direct perception of emptiness, Entrando a la percepción coming out directa de la of that, vacuidad, salir de ello, experiencing, having the experimentar, experience that bueno, el tener ya reveal la the experiencia que four nos ha revelado Arya truths. las cuatro verdades de Aria. Those are seeds ripening. Todas esas son semillas que maduran. The seed planting that helps El ripen sembrar those las seeds semillas que permiten que is maduren esas exploring semillas for es el truth explorar la and verdad helping other people do it. y It ayudar a que really otras makes personas sense. lo hagan. Realmente tiene sentido. Mm. Buddhist logic doesn't do it without La the other lógica seeds planted, budista of course. no se So logra we're sin otras doing it all semillas, together, si no se han sembrado. Así que lo vamos a hacer ahora aquí and todo sooner or junto. later, Y tarde o that temprano, experience will be triggered. esa experiencia se va a Geshe-la activar. always says, Geshe especially the siempre nos study dijo, of Chichedrak, especialmente el estudio of de Chichedrak, generals and de things generales specific of y those generals. las cosas It's a long especiales de story. We esos will generales. study Es it a una little larga bit historia. Vamos a estudiar un in poco al this course. respecto en este curso. So if that's not a good enough Si reason to eso no study es logic, una muy buena razón para estudiar lógica, the second one is la segunda es, given to us esta by nos fue Lord otorgada Maitreya, but por el señor shared through Maitreya, someone pero called the great Sakya Pandita. nos las compartió el gran Sakya Pandita. He said, Lord Maitreya Él said, dijo que that el there are señor two Maitreya kinds of había people dicho who que había study dos tipos de Buddhism. personas que estudian There's budismo. Wangtul Depe Chedrong Hay un and Wangtul Depa Wangnun Gentrak y hay Rikpe Wangnun Chedrong Rinpoche people. Gentrak. Esos son esos dos tipos de personas. Chedrong means to follow. John quiere decir People who aquellos que follow siguen, Buddhism. quienes siguen el budismo. Wangtul Depe. Wangtul Depe means faith. So there are Depa those significa Buddhists fe. who there are Aquellos those people who budistas follow o aquellas Buddhism personas que siguen el out budismo of faith, por su fe, which isn't a bad thing que no to es have algo faith. malo el tener fe. Faith means I La fe believe. significa I'll en do algo que yo whatever they creo. tell me to Haré do todo because aquello que I me believe. digan, porque yo creo. And Sakya Pandita Y Sakya Pandita apparently says aparentemente dice, those who follow aquellos que through siguen faith a través de la are fe dull powered. son, So Wangto means dull powered Wangtos faith es followers. seguidores de la Those who fe. follow out of Aquellos que faith siguen por kind fe, of blindly. casi Blind faith. It ciegamente, doesn't de mean una manera stupid. ciega, no quiere decir que sean tontos, Faith no. is really beautiful La fe and es algo strong. realmente hermoso y muy But the fuerte, thing with just pero faith simplemente el decir is fe that it's very, very possible es que es muy that when posible enough yak poop hits the que fan, cuando muchas veces our nos faith will falter. caiga suficientemente popó sobre And el so faith cerco, alone nuestra fe isn't va a enough. They fallar call y it la fe following sola through faith no es is dull suficiente. powered. Ellos In dicen que English, we have the term blind faith. en inglés Just tell tenemos me what ese to do. término de fe ciega, I solamente know you're dime qué right. hago.
And then what happens, Sé que right? tendrás When that razón. Y eso teacher sucede, tells you ¿verdad? Cuando to ese maestro te dice, go rob a bank, ve y roba un okay, I'll banco. do it. Bien, lo voy y lo hago. Now, oops, Ups, I land in jail. termino en la cárcel. I will start to doubt very Y likely. empiezo a dudar entonces We'll hear seguramente. that teaching again later. There could be a different outcome. Cuando volvemos a But escuchar esta without enseñanza logic, puede tener un resultado we diferente, won't pero know. sin lógica no lo So then sabremos. there's Wang Nun Rigpei Entonces, luego syndrome. tenemos el Wanun-Rigpey Jedrak. Rigpei means reasoning. Rigpey significa So razonamiento. those who follow Aquellos through que siguen a reasoning, través del razonamiento Wang Nun means sharp power. tendrán un poder So afilado. the sharp power of Ese following poder through afilado de reasoning, seguir a través or del those with razonamiento sharp o powers aquellos con follow through razonamiento reasoning, it's afilado not like no es don't como have que any faith, only tengas through ninguna reasoning. fe, Although simplemente puro technically that's what razonamiento. Buddha says. Técnicamente eso es lo que el Buda Don't dice. believe anything I No say creas todo lo que until digo you've checked it hasta out que lo has yourself. Remember revisado those por ti three mismo. tests. ¿Recuerdan esas 3 pruebas que So nos Buddha dio? doesn't want us to just Buda have no faith. quiere que simplemente On tengamos the fe. other hand, Por otro as lado, we apply our mientras nosotros reasoning aplicamos nuestro and see razonamiento how y vemos qué extraordinary tan extraordinario the insights are that we el gain interiorizar es todo about aquello que what is obtenemos being acerca taught, de aquello que our nos está faith siendo grows. enseñado, nuestra fe va creciendo. And at some point, Y en algún momento it's like, es whoa, como, I wow, can't logic myself any no further. I've puedo got to llevarme a mí mismo más take allá the de una leap of lógica, faith sino que debo que that tomar everything else they've este ever acto taught de me fe, has been porque true. todo aquello de lo I'm que going me to ha go sido for this enseñado one ha too. sido verdad. También voy a Out aceptar of esta otra faith verdad born of logic. por una So fe que that's when nace de we've la got the lógica. best of both Ahí es worlds. cuando nosotros tenemos lo mejor de los dos Is when our mundos. logic grows Es our cuando nuestra belief, lógica va creciendo so en that nuestra we don't have to creencia. keep logicking it Así out que no again podemos and again and again. tener que seguir con esa lógica una y otra vez. So the second reason El for segundo studying Buddhist razonamiento para logic, estudiar la lógica budista. we get a quote, Tenemos una cita. which I'm not doing the Tibetan, but the quote No is, voy a decirles el tibetano, pero la suppose a cita es, person dice, comes to supongamos que understand una the persona scriptural llega a tradition comprender for la how tradición to escritural reason, en cómo razonar, the art of proving el and arte de disproving demostrar y things. de no A demostrar master cosas. like this Un maestro is a como este person who es keeps una the persona teachings of the que totally mantiene las enlightened Buddha enseñanzas de safe los here in Budas the world. iluminados a salvo aquí en So el mundo. technically, the second reason Técnicamente, for la segunda studying razón Buddhist para logic estudiar la lógica is budista that in doing es so, que al hacerlo, we keep Buddhism nosotros alive vamos a in the mantener world, vivo el safe in budismo the world. y que se mantenga a Safe salvo. not only Seguro, no present, únicamente en la but forma presente, accurate, sino que sea preciso, because we learn how to porque estamos assess aprendiendo a cómo what we're hearing teachers say poder about what discernir Buddha todo taught. aquello de lo que el Buda Wait, that enseñó. doesn't make sense. Bueno, eso no tiene mucho sentido, When podrías we decir, cuando find nosotros something that encontramos someone's algo que teaching us alguien nos está that doesn't enseñando, make no sense tiene logically, sentido de una manera don't lógica. follow it. No lo Doesn't matter sigas, who it is no importa de that's quién telling sea, you. quien lo está diciendo. If you can logic it Si through lo puedes and come to razonar this de una forma conclusion, lógica y llegar a una yes, conclusión, dices that después, sí, that makes sense. eso tiene sentido. That's reason. Esa es una razón. Then drop the other stuff and follow Entonces it. ya dejas todas las otras cosas And y we sigues can learn eso. to do that Y not just podemos with our aprender a Buddhist hacer eso, study, no of course, únicamente con nuestros estudios but with budistas, any pero decision con cualquier decisión in our lifetime. en nuestra vida. So if we can't reason Si out nosotros no an podemos ahora incorrect explanation of razonar una happiness versus a explicación correct incorrecta de explanation vacuidad of contra una emptiness, or explicación anything correcta de else vacuidad o cualquier otra that cosa Buddhism teaches, que nos then enseñe el we budismo, can't teach it entonces no accurately to podemos anybody enseñarlo de else. una manera precisa a alguien más. And if we can't Y share si it nosotros no accurately with podemos compartirlo anybody de una else, manera then precisa we con can't alguien más, contribute
entonces it no alive in the podemos world. contribuir a que siga viva en el mundo. So also a kind of important Esto reason es un razonamiento muy to importante. get good at El Buddhist logic. ser buenos en la lógica Then budista. there's a third reason Hay una to tercera study razón Buddhist por la logic. cual estudiamos la lógica budista. It's called a negative reason. Se le llama So una we're going razón to hear negativa. this a lot. Vamos a A escuchar mucho positive de ello. reason and a negative Una razón reason. positiva y And una my razón mind negativa. still Y mi has mente aún hears sigue positive as escuchando good positivo and como bueno y negative as negativo bad. como malo. But that's not how Pero it's being no used es así here. como está siendo aplicado aquí. Negative means Negativo a significa reasoning by un way of razonamiento negating something al negar algo versus a reasoning contra by una way of razón positing something. de So we want to get haciendo that in our una forma positiva mind. algo. Debemos de llevarlo esto a nuestra mente. So I'm just going to read you the Simplemente Tibetan voy for a this. leerles I'm el not going to write tibetano. it down because No it's lo voy a long. I just escribir want you to porque es muy hear it largo. Simplemente because deseo it's que lo kind of escuchen, famous. porque esto es algo famoso. It's a scriptural Es proof. una prueba escritural, It's a scriptural source una of a kind fuente of proof de where un you're tipo de trying to prueba donde tú prove estás something intentando that demostrar we algo can't normally que perceive. normalmente nosotros no podemos Like, percibir. how do we prove Es to como cómo ourselves demostrarnos a that nosotros hell mismos realms exist? de que los Or reinos at del least infierno that existen, o al I menos personally de que yo personalmente could end up as one, in puedo one. terminar en uno de If ellos. we can't reach it with Si our no podemos sense alcanzarlo contact, con nuestros how contactos do we really sensoriales, know it ¿cómo exists? es que nosotros realmente sabemos We que so existe? depend upon Es our que dependemos sensory por input completo en toda esta información for what we sensorial, believe is en lo happening. que nosotros creemos que está ocurriendo. How do we prove hell ¿Cómo realms podemos exist? How do demostrar we que prove los the reinos del formless infierno realms existen exist? y How do los we reinos prove informan? Buddhas exist? ¿Cómo demostramos que los budas existen? It's kind of important. Esto es algo importante. So the Tibetan is El tibetano es na dung drawe gansaki tsutsunki gansaki gansaki tsumi sunte nyampar gurtare. All those gansakis. What it says is, lo que dice es, this is Lord Buddha talking. este es el señor Buda quien está If hablando. you are me or Si one like tú me, o yo o eres como yo, you o can judge another puedes person. juzgar a otra persona, But if other people, pero si meaning otras non-Buddha, personas, significando a gente que no es budista, but other people, otras non-Buddha, personas que no should son not budistas, judge other no people, deben de juzgar a or otras they personas, will o fall ellos down. van a caer. And we tend to see this Y translated as they will vemos fail, como que esto se traduce como que ellos van a but it fracasar, literally means que fall. literalmente significa And it caer means fall to a lower y realm caer as a a un reino result. inferior como un resultado. Logically De speaking, manera lógica, we cuando hablamos, can't know nosotros podemos what's saber in other beings' minds lo que hay when en la they mente de do otros seres what we cuando see hacen or lo que hear them nosotros do. vemos, lo que hacen o But we escuchamos lo que think we hacen, do. dicen, pero creemos que We eso see es the boss así. yelling. Vemos cómo grita el We jefe think y whatever we pensamos, think about the o lo boss que sea que yelling. pensemos acerca del And then jefe que we act grita, based y on luego what actuamos we en base a lo believe que nosotros they were creemos, thinking, they de que lo were que ellos estaban pensando, right, trying to do. lo que intentaban We hacer. don't know. Nosotros no sabemos, We don't even know, ni siquiera sabemos right, whether they're the human that we see them as. si We son don't el know humano what que they creemos que perceive son. No themselves as. sabemos cómo ellos se perciben don't a sí know. mismos. No lo And sabemos. part of us goes, Y parte well, de that doesn't nosotros matter. dice, All that bueno, no matters is they're importa, lo yelling único at que me importa es que me and están it's gritando. unpleasant and I Y need es to algo protect no myself, agradable y and debo so de I'm gonna protegerme y react. por ello voy a reaccionar. But in our decision to Pero en react, nuestra decisión de
we're reaccionar. reacting towards Estamos them with our reaccionando ante belief ellos con una of creencia that they're motivated de que because they están want to motivados keep me in my place, or they're en querer motivated mantenerme by en mi wanting lugar to o show motivados people I'm not por as good as demostrarle a them. las Well, right, personas we que no make soy up tan some buena reason for their como motivation ellos. that Podemos poner cualquier razón por justifies su our motivación que reaction and then justifica su reacción justifies y our que choice of justifica behavior nuestra back. opción de comportamiento, Whether, whatever it is, lo que we sea que think sea. we know. Nosotros pensamos And que queremos through saber. applying Buddhist Y a logic, we través come de to la lógica realize, budista, nosotros I nos don't damos know. cuenta de que realmente I no don't sé. really know. Realmente All no I lo know sé. is this is Solo unpleasant. sé que esto es Okay, and I desagradable want to do something to y make que it quiero stop. hacer That's algo que se valid, detenga. certainly. Y eso But then es what we choose válido y to de make it seguro. stop, Pero cuando yo again, elijo that's where our detenerlo, clear ahí thinking will come nuevamente es in. cuando entra nuestra It claridad seems like mental. if I yell louder Pareciera than que they si do, grito más fuerte I que él, will, right, I will win. I will stop the ganaré bad y feeling voy and a turn it into a dejar good feeling. de tener ese mal sentimiento y But in the convertirlo en end, algo does that bueno. really Pero al work? final, ¿realmente funciona eso? Okay. Mm. When we are omniscient, Cuando somos omniscientes, we will know their conoceremos sus and mentes we will know directly. We y won't sabremos de judge. una We'll manera just directa. know, No and we'll juzgaremos, know what simplemente they need, sabremos y sabremos qué es lo que and necesitan. we'll be what they need Y seremos todo aquello to que bring them to necesitan their para ultimate llevarlos happiness. precisamente a su But until felicidad then, insuperable. Pero hasta our entonces, judgment's nuestros going to juicios be in error. van a estar en And un when we error. act from that Y cuando error, nosotros actuamos a we través plant de ese seeds error, for sembramos semillas that situation para bigger que esa to come back to situación us. que es tan grande regrese a nosotros. It will bring us negative Nos va a karma. traer karma negativo. But wait, does that mean A ver, if we espérate. see ¿Acaso esto somebody significa que si beating up nosotros another vemos a alguien person, que está golpeando a otra persona, we're supposed to go, debemos decir, I can't ¿sabes qué? judge that No situation. puedo I don't juzgar esa know who's who or situación. what's going No on. sé quién es None quién of o qué my es lo que está business. ocurriendo. Esto no es It's asunto like, mío. no, Y decimos nosotros, we no. don't have to know the No motivation. When necesitamos we conocer see la harm motivación. going Cuando on, nosotros vemos que hay algo de daño que está whatever ocurriendo, the reason, cual whoever, sea la what's going razón on, de lo que sea que we está want the ocurriendo, harm to stop. queremos que el daño We se want to do detenga. something to Queremos hacer interrupt the algo process to para protect interrumpir ese both proceso beings. para proteger a ambos Doesn't mean seres. step into it Eso and no get quiere beat up decir yourself, que vas a right? entrar ahí y Drop que your te van a purse, golpear, fake a que heart attack, arrojas pull the fire alarm, tu do bolsa. something, Ahora sí but finges not un thinking infarto, that's the bad pero guy and that's no the good piensas, guy, ese es el malo y este es el bueno. right? They're both suffering Ambos beings son seres sufrientes interfering in some que están way. interfiriendo de Is alguna is forma. our bodhisattva Ese es pledge to nuestro try to help juramento de out. bodhisattva, el querer ayudar. The better we get at Buddhist Entre logic, the más more buenos somos clear en la it lógica is budista, that we tendremos really más don't claridad know en que realmente no who the beings sabremos are that are quiénes around son us. esos seres que están a nuestro And alrededor. that's what helps us Y eso es tiptoe lo que into nos ayuda a Diamond ir de Way, puntitas is if precisamente we're y entrar al camino recognizing del we really diamante. don't know, Si nosotros reconocemos que are they realmente no ordinary being sabemos, or are ¿serán they seres ordinarios divine o being serán pretending to seres be divinos ordinary being? pretendiendo I ser can't know for seres? sure. What would No be a puedo saber way de seguro to cuál será make una more forma powerful happiness para seeds for hacer everybody? Shall I semillas más act towards poderosas them de as if felicidad. they're Debo de normal actuar como suffering si beings fueran seres and blame sufrientes them, y culparlos, or act towards them o as normal actuar suffering como beings seres and have my sufrientes compassion grow y and que try to mi help them, compasión crezca en or quererlos act ayudar, towards them o as actuar hacia ellos fully como enlightened si angel fueran beings seres here to totalmente give me an iluminados, opportunity que to me están open my dando aquí una heart, to oportunidad de try abrir to mi help them corazón y so that tratar de I'm ayudarlos making para que yo this pueda even higher good seed? hacer estas semillas aún You más, see? Because más of grandes. our proof of Todo esto es their debido a empty nature. nuestra prueba de Yes, naturaleza they are vacía. what our seeds are Sí, ripening at the moment, and they're still son empty lo que of las semillas nos self-nature. demuestran y siguen siendo So we can vacías act y towards them as naturaleza
enlightened being, even vacía. as we're seeing them Mientras as nosotros los ordinary vemos beings, como and seres that plants a ordinarios, different seed eso siembra una semilla diferente that will come back to us que va a in a regresar a different way nosotros de una manera than distinta, ordinary to ordinary. de ordinario a You see? ordinario. So ¿Se dan cuenta? logic helps us Así que la to lógica work nos that ayuda a out trabajar con eso al respecto, such that it grows de in tal forma de que vaya automaticity. creciendo de una Right? We forma don't have to stop in the middle of automática. No tenemos somebody que mugging detenernos a another la person mitad and de think, que wait, alguien está are they ordinary? Are they angel? precisamente What's going on? We'll robando a alguien y just pensar, ¿son think, ordinarios? right? ¿Es It's an un ángel o opportunity qué está for me to do ocurriendo? something. Más bien decimos, aquí hay una But oportunidad para que yo pueda hacer algo. Geshe-la says, Geshe-la we nos would want to dice, act to stop a harmful deed, but queremos not actuar para judge detener the una person doing the acción harm. Because maybe dañina, they're pero no somebody queremos special. juzgar a las personas que están haciendo ese daño, porque quizás So ellos I son get to tell seres you another story, especiales. but Ahora it's les voy break a time. contar Let's otra take a break. historia. Pero ahora es tiempo de un receso. Tomemos un descansito.
Okay, are we back? So Shakyamuni Buddha tells this El Buda story. Shakyamuni cuenta esta He historia. says, in the Él time of dice, the previous en el Buddha, tiempo del Buda anterior, that Buddha passes ese and Buda he muere assigns y le asigna a certain monk to a un preside cierto monje over the que monastery. preside, Let's da call sobre that un monk monasterio. Venerable Bob. A ese monje se le He's a llamaba good Venerable monk. Bob. Era un buen monje. And there's another Y monk. luego Let's hay call otro him monje. Venerable Joe. Le llamaremos Venerable Venerable Joe. Joe is Y also a Venerable good Joe monk. también es un buen monje. All of the monks, they're Todos los closely monjes following the Vinaya. están siguiendo de una They manera muy stay cercana el within the Vinaya. monastery. They Están study, they ellos en el meditate. monasterio, estudian, meditan, They keep their vows very well. mantienen sus votos muy bien. And then Y one luego, day, un día, Venerable Joe, el Venerable Joe he gets asked to lunch se by le the pide villagers. And at que lunch, lance the algo villagers por very respectfully los ask him de to teach them. los del And out los of his granjeros les piden que le bodhisattva enseñen. motivation and Y compassion, debido a he su starts going motivación to de the village bodhisattva y su regularly compasión, to sigue teach yendo a the la aldea villagers. a enseñar a esos aldeanos o a esos granjeros. The abbot monk, Venerable Bob, he misunderstands El abbot and he de judges ese Venerable Joe monasterio and no starts entiende y lo rumors empieza a juzgar y that empieza a Venerable Joe is acting rumores de que el improperly by venerable going to Joe está town. actuando de una manera inapropiada cada vez que va al pueblo. But Venerable Joe's Pero work el in town venerable is going so Joe y su well trabajo va en el pueblo va that tan bien other monks que are otros also monjes invited to también town están to siendo teach the invitados al pueblo para townspeople. enseñar a las And the personas. lay people are Y las learning personas and laicas están practicing well. aprendiendo y están practicando bien. And so Venerable Bob's Entonces, el venerable jealousy Bab y sus celos is growing. está creciendo. So he calls a meeting of all the Entonces, monks. reúne a los monjes en una junta And his premise is y su that premisa the es monks going into town que el regularly monje que está is yendo con setting a frecuencia al wrong pueblo example. está poniendo It's un mal breaking ejemplo, vows que está and it's quebrantando improper. los votos y que está actuando de una So manera he inapropiada. makes a new rule Así que él that hace no una one nueva can regla, go to the que village for nadie puede any ir a reason la at aldea all. por ningún tipo de razón. And so for 3 months, Y durante out of 3 meses, consideration for this sin new ninguna rule, consideración con respecto a esa Venerable nueva regla, Joe, el other venerable Joe, monks, the monjes villages. de la aldea con But the townspeople, las personas del pueblo se molestan. Venerable Joe Entonces, el venerable says, okay, I will bueno, leave the monastery dejar el monasterio to stop being the para source poder of this dejar conflict. esta fuente de este conflicto. To the Él other va side of town. al otro lugar del pueblo And the monks that were y also los monjes que teaching también estaban go along with enseñando him. lo acompañan. So they end up having a new Así que monastery on the other terminan side of teniendo town. un nuevo And they monasterio go al otro back to lado del teaching the pueblo villagers. y continúan yendo a enseñar a And los the aldeanos. villagers are doing Y so los well aldeanos están that the tan surrounding bien villages ask for que teaching. incluso las And aldeas then the alrededor bigger piden cities ask for enseñanzas teaching. y luego las And the ciudades más teachings grandes are piden spreading. enseñanzas y And las enseñanzas se están the monks are esparciendo teaching more and more. y cada vez los monjes And enseñan all the más y while, más. Por lo Venerable tanto, Bob, el venerable the Bab abbot of the original y el abad monastery, del is monasterio original angrier está and cada vez jealouser, más if that's a enojado word, y más celoso, más just so envidioso. unhappy. Está tan infeliz And eventually he y dies. eventualmente muere. And after countless eons in Hellrealm, A través de he incontables finally gets eones y de another reinos del human life in infierno, which he's a monk. finalmente obtiene una vida But humana en el something que vuelve a happens ser un and monje. he
pero algo loses his sucede robes, en donde él meaning, pierde he sus gets kicked out of his ordination. túnicas And that y happens for lo many, sacan de esa many ordenación. Y eso lifetimes. sucede durante muchísimas vidas. Gets his robes, gets kicked Pierde out las for one reason or another. atuendos All of it por una y otra due razón, to slandering debido a que Venerable juzgó Joe. al venerable Joe. So finally, Así que Buddha, who's finalmente, telling the el Buda, story, quien está contando la he historia, says, él dice, Nam Dang Drawe Gansaki Gansak. He says, no- if you él are dice, me or si one like tú o me, yo o you can alguien judge como yo another. pueden juzgar a But otro, if you are not like me, pero si tú no eres you como yo, shouldn't judge no another, debes de or juzgar a you ningún will otro fall. o vas a caer. Fall to a hell Vas realm. a caer a los reinos del Fall to a infierno. place where Vas a caer a ese lugar you can't make progress. donde ya no Right? puedes You won't progresar. just fail to No judge simplemente vas a correctly, fracasar en but you juzgar de will una manera correcta, plant the seeds sino that que will sembrarás las ripen as semillas these que van a horrible madurar obstacles como for a estos long, horribles long, long time. obstáculos por mucho, And mucho, he mucho says, tiempo. Y él I dice, know, yo lo sé. because, ¿Por qué? you know, that Bodhisattva, Tú sabes, ese bodhisattva, Venerable Joe, el venerable Joe, he is now Buddha él, so and so, él es el Buda who de gained tal y his tal forma. enlightenment Él very alcanzó su shortly after that iluminación life. poco después de esa vida. But Venerable Pero Bob, the el abbot, venerable who Bob, made el the abad, mistake, quien cometió ese that error, was me, ese fui yo, who then spent all que that time pasó in todo hell ese realm tiempo and en los then reinos del countless infierno monks' lives where y he luego lost his robes, incontables vidas de monje, etc. perdiendo So cada he vez says, I'm las telling you túnicas. this Así from que te estoy personal diciendo esto de experience. experiencia Don't personal. judge another No until you're juzgues a otro omniscient. hasta que seas And it's like, omnisciente. oh my Y gosh, dices, ay I'm Dios, judging estoy constantly, juzgando right? constantemente, We can't ¿verdad? help but judge. No puedes evitar hacer juicios. So, Así is he que really saying don't realmente nos judge at está all? diciendo Is it que no even juzgues para possible to nada. not ¿Será judge posible at all? incluso no juzgar para nada? Every moment is a En judgment. cada momento es un juicio. So at one level, Así que en we algún become nivel aware of nosotros our nos damos judgments cuenta de and nuestros our juicios automatic reactions to y them nuestra reacción to automática cut al that respecto para cortar place, eso, to cortar ese choose lugar, our el reaction to poder the elegir judgment nuestra that we know reacción we're hacia doing ese that's juicio que probably wrong. nosotros sabemos que estamos haciendo y que And then seguramente we está grow that equivocado. ability Y luego nosotros crecemos to con esa habilidad recognize en our reconocer judgment as judgment nuestro juicio como un and juicio decide with y whether we want to decidimos let it stay or not. que si queremos And permanecer then en on eso o no. another level, Y luego, por we otro lado, en otro can nivel, start the process podemos of iniciar ese learning to proceso de judge aprender a others juzgar a los positively demás de una manera positiva instead of en negatively, vez de una because manera we negativa, have the tendency porque tenemos probably esa to tendencia judge negatively. posiblemente It's de all has juzgar to de do with manera this negativa. self-comparison Todo that's tiene esto going que on ver con una constantly, comparación que va unnecessarily, but habitually. que constantemente And ocurre then y que se ha hecho algo habitual. that all the mental afflictions that come up Y with luego that. surgen aflicciones So can mentales. we train ourselves Así que podremos to entrenarnos judge a nosotros others mismos a juzgar positively? a los demás de una manera If we're positiva. gonna judge, Si es que vamos a let's judge juzgar, them positively, hagámoslo de una manera positiva, because then porque our entonces reactions to them nuestras reacciones hacia will ellos be different, serán distintas and we can be planting our y podemos seeds estar sembrando with esas a semillas greater level of con un mayor nivel growing happiness versus de que perpetuating vaya our suffering, creciendo is esa the idea. felicidad en contra de que siga perpetuándose nuestro sufrimiento. Esa es la idea. So those are the three reasons. Esos son los tres razonamientos. Got it? It'll help us see ¿Estamos de emptiness acuerdo? directly. Eso nos ayudará a What ver was la the vacuidad second de forma one? directa. Already forgotten. ¿Cuál fue el segundo? Ya hasta se me olvidó. Thank goodness I have my notes. Keep the Buddha safe in the world. El Keep the mantener Dharma a los safe in the world. Budas y el Dharma And seguro en then el mundo, so that we don't wrongly judge.
para que no juzguemos de una manera equivocada. All right. So now there are a couple other Ahora, texts hay un par de that we otros will textos use que vamos a utilizar for the section on para la the sección de rules of logic. las And reglas de la lógica. they come to us from a Vienen a category of nosotros de una literature called categoría de Dura. literatura This is llamada Tibetan. Dura. Esto es tibetano. Dura means Dura logic significa text. texto de And lógica. Master Dharma Y Kirti's el maestro commentary Dharma on Kirti valid y su comentario en la percepción perception is like the válida granddaddy, es como but ese actually valid perception is abuelo, the granddaddy, es que but la percepción nobody uses válida that es one. el abuelo, You que use nadie utiliza commentary on eso, valid sino que perception, but then nosotros out usamos el of that comentario en come all percepción these válida, pero different de ahí ones vienen that are todos estos designed for distintos que the están diseñados kids to use. para que los Now, niños I don't utilicen. think the kids get these textbooks Aunque to no creo que a use, los niños but les dan it's estos what they're libros de taught texto, from. pero de ahí es donde se les So enseña. the one that I said was the key to El que starting yo the dije que logic era la machine, llave para que inicie con la máquina de lógica, that one ese is also called the también se le Yangzin Dura llama el logic Yangzin text. Dura. Es un Yangzin is texto the de word lógica. for the Yangzin es la tutor to the palabra para Dalai el Lama. tutor del So Dalai that Lama. author, Ese autor, Prabhupada, Jampa Tsultram Gyatso, he was the tutor to él the fue el 13th tutor Dalai Lama. Ours is the del 14th. 13º Dalai So the one Lama. before, when he was a little El boy, nuestro es el he 14º. had a tutor. Él It tuvo un was this tutor. guy who ¿Quién wrote era this esta text. persona? ¿Quién escribió este So to be texto? tutor to the Dalai Entonces, Lama, el ser right, you tutor gotta del be Dalai Lama somebody, debes de ser right? alguien. Probably politically somebody, but also Quizás really alguien político, well pero también educated, alguien muy bien well educado practiced. y bien So practicado. he's got a good reputation, Así this que tiene fellow. una muy buena And so reputación este señor. this text key to the logic Esta machine es is nicknamed the Yangzin Dura. el The texto Dura clave de by la máquina the de tutor of the de Dalai Lama, lógica, 13th Dalai el Lama, tutor right? del Yangzin Dura. So 13º you have that in Dalai your reading. Lama. There's also a Dura called the Se Dura. También se le llama Sedur. It's a text written by Es un texto someone escrito por named alguien llamado Noam Trashi. Nam Trashi. Se means So quiere decir spiritual son or daughter. el It hijo o la hija also means espiritual, prince que or también quiere decir príncipe very close disciple. o So un discípulo muy sometimes you'll hear cercano. about Muchas veces vas a escuchar a teacher and their acerca de son una or daughter, enseñanza de and un, they de un don't maestro necessarily y de mean un hijo o literally una hija, genetic y son or no daughter, because necesariamente quiere decir de forma most genética teachers hija o are hijo, ordained and they don't have porque kids la mayoría de los maestros necessarily. son ordenados But y no you'll tienen hear a hijos. spiritual son or Pero daughter, aquí meaning their estamos hablando closest de disciple. hijos espirituales, discípulos So cercanos. this Noam Trashi, Entonces, este Nan Trashi close disciple of somebody, es un and discípulo so they're cercano called de the alguien. Se. And then the Se Dura is this Y luego logic dicen que text Dura that this es este particular texto person lógico, developed, lógica de that's que used esta by persona the ha Dreben desarrollado, Monastery que es colleges. utilizado por los So it's colegios kind of fun to get a monásticos. text Así from a que es different divertido tener monastery. un texto de un Then monasterio diferente. Ratu Dura, the third En one, Ratu Dora, el tercero, Ratu Monastery is apparently just outside Ratu of Monastery Lhasa. está They're the en las afueras de monastery Lhasa. that put on the Es el winter debates monasterio que es el que every hace los year. debates de invierno cada And año. Geshe-la chose to Y use Keshler this, eligió I este think texto. partly Creo que to honor por that una parte tradition para of the honrar winter esa debates, where tradición de los debates de all invierno, the traditions come together donde vienen y se to reúnen debate a todas las particular tradiciones para topic. debatir un tema And en particular. and so he didn't give us Entonces, all of él no these nos texts, dio but he todos picked estos out textos, sino simplemente tú sections elegías uno y from each elegías of these secciones different texts de that were cada uno de about estos particular textos topics
que eran that de he temas en wanted us to particular. see Y él quería que how the viéramos how the system works, cómo es que to funciona go el from sistema, subtle el de ir de misunderstanding un to what entendimiento how sutil we're trying to a cómo estamos defend nosotros intentando de defender that misunderstanding because ese we don't know we're malentendimiento porque misunderstanding no it, sabemos que and estamos then how to work malentendiendo through y cómo recognizing trabajar en the error reconocer within it in ese order error to en él correct it. para poder corregirlo. So it's correct the Al subtle corregirlo, errors in our thinking el error is sutil en proving. nos está And demostrando so que if we can estamos get that difference ahora about sí logic, it's really, probando really a alguien que helpful. está equivocado. Y esto es lo que nos ayuda mucho en esta lógica. So each of those Estos category textos, of text categoría, estos de covers Dura, certain ciertos like, temas. and Este es they el do this tema, certain method of it. método de Geshe-la said investigación. each of the Geshe-la Dura nos texts dice que has cada uno de los 15 textos Dura topics. tienen I 15 don't know why temas. that number. No sé por qué ese And número. each of them is Y divided cada uno into de three ellos está different dividido en sections. tres The distintas three secciones. sections are called Esas the tres Gak, secciones se le Chak, llaman Pong, Sum. el Sum Gak, is Chak, three. Pong, The Shum. three sections of Sum Gak, es tres, Chak, las Pong. tres secciones de ese Gak, Chak, Gak Pong. literally means to Gak choke literalmente somebody. significa el But here it means ahorcar a alguien, to pero aquí significa to reveal the wrong el idea, revelar las right? ideas To choke out the equivocadas. wrong idea is Ahora, el the idea of ahorcar the word. esas ideas So equivocadas. the Esa es la first idea de esta section palabra. Entonces, esta is primera always sección es the siempre different wrong ideas esas distintas ideas about the equivocadas topic at hand. acerca del tema que But it estamos doesn't discutiendo. say, here Pero are no all the dice, wrong ideas. estas son todas las ideas It equivocadas, presents the idea. sino que presenta We la need to idea know para that we're reading the realmente section where the ideas are saber que wrong, estamos en because esa they sección will en donde las sound ideas right están equivocadas porque se van a often. escuchar como que están bien So la our mayor parte task del is to tiempo. remember there's Entonces, something wrong nuestra with this tarea es recordar que hay statement, algo equivocado en este and then argumento. we go investigating to find it. Y luego vamos a ir a investigar para encontrarlo. Geshe-la gave a silly Geshe-la example. nos dio un Suppose ejemplo. the opponent says, Supongamos que tu oponente emptiness te is this dice, green la light that vacuidad es esta shines luz over your verde que head. brilla sobre tu cabeza. And then the defender Y luego el que lo defiende dice, goes through this logical defense va a través de esta that defensa shows lógica que nos that demuestra that's just not possible. que simplemente eso no es And posible. we know enough about Y emptiness nosotros that we can conocemos think más of acerca different de la directions vacuidad, one donde might podemos go. precisamente elegir It's like, distintas oh, so direcciones a las you que uno think puede dirigirse. emptiness is a Entonces, ¿tú crees que positive la thing? Or you think vacuidad emptiness es is algo something you can positivo? ¿O tú see with crees your que la eyes? vacuidad es algo que Or puedas you ver con tus think ojos? ¿O emptiness tú is crees que la something that vacuidad has es a algo que tiene place above your un head? lugar sobre tu Okay? cabeza? And investigate Y to find out investigas whether or para not that's averiguar true. si esto es cierto o Right? no. If it's a green light, Si es una then luz everybody verde, would see it entonces as a todos lo van a green ver light. como una luz And if verde. emptiness is there all the Si time, la we should vacuidad all está be seeing ahí green todo light el tiempo, above todo el tiempo everybody's debemos head de all the ver luz time, and verde I sobre las don't. cabezas de todos, y yo no lo veo. I mean, it's as Así de simple as sencillo. that. Una Once vez que we have the tenemos ese proceso, process. So there'll be habrá up to hasta 15 15 incorrect visiones views incorrectas that are then que después correctly correctamente van a refuted. ser refutadas. So Incluso en la even in the primera first sección section, you tienes get them algo wrong, equivocado. and then you Luego get tú vas somebody a trying to tener set a it alguien que va a right. intentar In corregirlo. the second En esa section, the segunda shuck, sección, el chuck, this is where we aquí set es donde forth our own nosotros correct position decimos by nuestra giving an posición correcta al explanation. dar una explicación. And in that Y en esa explanation, there'll be three explicación parts habrá tres where there's partes, the definition, donde se encuentra la what are definición, called the divisions, las and the divisiones clarification of y the la topic. clarificación del tema. So in the middle section is Entonces, en la sección de en medio information habrá about the información topic
acerca del tema que realmente necesitamos saber para poder hacer esa refutación acerca de las visiones incorrectas. Y luego, la tercera sección es donde el oponente va a dar su refutación, su reacción. Y después de eso, en esa misma sección, el que defiende va a dar su último argumento para darnos esa clarificación de algo preciso. De el argumento de la visión correcta del tema que hemos hablado. Así que tendrás que leer algunos de ellos buscando algunas de estas secciones para poder darte cuenta en dónde se encuentra lo incorrecto. ¿Dónde está esa primera corrección? ¿Dónde se encuentra la explicación que necesitamos comprender para la corrección? ¿Dónde se encuentra esa sección donde la persona está diciendo, no, 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 esa corrección no me ayuda? Y luego, ¿dónde se encuentra esa sección donde dice, aquí está la parte final? Queremos nosotros ver esa progresión de esos hechos, no simplemente el resultado final. Podemos aprender el resultado final, pero tenemos que aprender a cómo progresar a través de eso. Eso es lo que nos va a enseñar a pensar por nosotros mismos. Explórenlo. No intenten leer toda la lectura, los va a volver locos. Vean un tema que les interese y hagan uso de ese tema una y otra vez para poder explorarlo. All right, so in learning to think Al clearly, aprender a pensar con claridad, there's a method that hay we un learn to método que use aprendemos a that utilizar, becomes what we que se call convierte en lo que the nosotros logical llamamos syllogism. los siligismos lógicos. Syllogism just means Siligismo this is the simplemente quiere process we decir go que este es el through. proceso a través And de que when we all atravesamos. agree on a Y todos process, estamos de acuerdo en un and that proceso. process Y ese has proceso certain definitions tiene ciertas and definiciones relationships, y we can all relaciones. use the same process Y podemos hacer uso de ese repeatedly mismo proceso de una in manera order to come to repetitiva these new para poder conclusions. llegar a estas So nuevas we've learned a conclusiones. little bit Así about que this hemos aprendido already. un poco de esto In ya. the syllogism, Cuando we hay un we have siligismo, 3 nosotros statements empezamos with a con 3 fourth statement argumentos as y el an cuarto example. argumento como un The ejemplo. first statement El is primer always argumento to es state siempre our topic of el consideration. decir They nuestro call tema de it the consideración. Ellos le subject llaman matter. el But tema, then I get confused pero with luego the yo me word confundo subject con la and palabra object sujeto y because objeto in this y tema, tradition, when porque we en say esta tradición, subject, cuando we nosotros mean decimos me. subject, And when nos we say referimos a object, we mean other. nosotros, al objeto, y But objeto then a los we demás. say the Pero nosotros subject decimos of el the subject, el discussion. tema de esta It's like discusión. Es it's una palabra que se utiliza en time. inglés para varias And it's like, cosas. Entonces, no, subject aquí the es el subject tema. is me. El tema soy yo. So O el let's tema, call it the topic vamos a of llamarle consideration mejor so that we el just tema de get past all of that. consideración para poder entender You a lo state que nos your topic referimos. of Tú consideration. das tu tema de consideración. Then second statement Y luego el is to segundo argumento state es your assertion el about the decir topic. tu aseveración We acerca believe del tema. something Nosotros about the creemos topic. algo acerca del And tema. statement 2 is what we Y believe. el segundo argumento es eso en The lo que third nosotros statement creemos. Y el is tercer to state argumento our es reason dar for nuestro what we believe razonamiento por lo cual about the nosotros topic. creemos The acerca reason for the de ese assertion. tema, la razón de esa And then the aseveración. fourth Y statement, luego if el you cuarto want, is to argumento o give an declaración example es dar un to ejemplo help que pueda ayudar clarify a clarificar what you mean lo que tú quieres by decir. your here's the topic, here's Aquí the este es el assertion, tema, here's esta the es la reason about it. aseveración, este es el That proves razonamiento al my respecto assertion. y eso demuestra mi So then, of aseveración. course, Entonces, for por supuesto, this system to be para que este useful, sistema there sea needs útil, to be a method necesitamos que for exista un assessing método para poder whether
our revisar assertion si nuestras is true aseveraciones about son the ciertas topic, con about respecto al whether tema, our con reason respecto for a the nuestro assertion razonamiento is de true esa aseveración, si es que es about cierta o the no, topic, y acerca del right? tema, Whether the reason si even es que ese applies to the razonamiento topic. incluso aplica al tema. So there are definitions Entonces, hay for definiciones topics, para temas, assertions, para and reasons, aseveraciones y and there's razonamientos. Y definitions luego hay or methods definiciones o of métodos assessing para whether poder or not there revisar are si es que relationships hay between una these relación three, entre estos such tres, that debido it a can que show us the pueden truth or demostrarnos la non-truth verdad o la no of verdad our reason de for the nuestro assertion. razonamiento de If nuestra we aseveración. can reveal Si nosotros podemos that our revelar reason de for que the nuestra razón para assertion la aseveración applies to aplica absolutely every case, en absolutamente cada uno de los casos, then our assertion about entonces the nuestra topic aseveración con must respecto be al tema accurate. debe de ser preciso. If we can Es ever preciso. find a Si case alguna vez where podemos the encontrar un reason caso en doesn't el que prove the el assertion, razonamiento no demuestra la aseveración, then our whole entonces assertion about toda the nuestra topic aseveración con has got to respecto a be ese thrown out tema and we start debe de again. ser tirado y So we volver a are going empezar. to learn Así que these vamos a definitions, aprender estas these definiciones, relationships, este tipo de the definitions of the relaciones, las relationships, definiciones de las and how relaciones to think through y them cómo pensar a to be través de able to ellas assess para our poder own revisar validity of reasoning nuestro propio razonamiento so that we válido. can help Y ourselves así come podemos to ayudarnos a more nosotros accurate mismos a poder conclusions llegar a about what we conclusiones más believe to be precisas true and de lo so que what we nosotros believe creemos we que es should do verdad in y de lo response que debemos de to hacer en certain respuesta circumstances. debido a ciertas So circunstancias. first off, Primeramente, we get the definition of a tenemos una reason. definición de una razón. So back up here. Taksu kupa takitseni. We will see this word a Taksu lot. kupa Tseni. takti semi. It Vamos a ver means mucho esta palabra definition. tseni, que quiere decir definición. Sometimes Algunas it veces means significa definition, like definición look it como up in the búscala en dictionary. el diccionario. Most Muchas of de the las time veces it significa means giving dado the thing the label. aquello una etiqueta, el Defining definir. that this Esto is es un a pen bolígrafo versus contra this is a aquello que es pencil. un Right, lápiz. that's also Eso definition. también es una definición. And so it gets a little bit Entonces, slippery esto se when pone un we're poco doing resbaladizo cuando estamos haciendo Taksukupa Takseni. Taksu Kupa What we're saying Takseni. is Lo que estamos what makes diciendo a aquí reason a reason. es qué es lo que hace razonamiento. Tenemos All que estar para this poder space. que ese argumento So, es una razón. Taksukupa Entonces, Taksu Takseni Kupa means Takseni significa anything set forth as a cualquier cosa reason que se ponga adelante como un razonamiento. is a reason. Es una razón. Tak, T-A-K, it Tak, means reason. T-A-K, es un Taksukupa, reason Taksukupa, set forth as a reason. aquello que se activa como un Tak is a reason. razonamiento. The definition of a La reason is definición anything de set un forth as a razonamiento es reason. todo Well, aquello that's fun. que pone en activo It's una right to razón. study and practice Buddhism because the sky is green. O sea, esto dice que hay que estudiar budismo Is the sky green porque a el reason? cielo es verde. ¿Acaso el cielo es verde? Yes, it is. I didn't say, is it Sí a good que es. reason? I Yo didn't no dije say, si is era it un a buen reason that argumento o proves no. my Ni statement? siquiera I just dije said, si es is it un a reason? un What makes razón. something a reason? Simplemente dije, es una razón. ¿Qué es lo que hace que algo We sea just un said razonamiento? because. Simplemente To dijimos say por qué. because El decir por makes it a qué reason. lo hace un What's the word in razonamiento. your language? ¿Cuál es la palabra en tu idioma? Why should we go to Chinese food? ¿Por qué Because deberíamos it's ir a la better comida for china? you Porque than es mejor Mexican para ti que food. la comida mexicana. Not, right? No. Why should we go ¿Por see qué that deberíamos movie de ir versus a the ver other esa one? película contra la otra? Because I want to. Porque quiero. Okay. How about this one?
¿Qué tal because está? I'm the mother. Porque Anybody soy hear la that one mamá. ever? ¿Alguien ha escuchado esa alguna Anybody vez? use that one ¿Alguien ever? aplica esa alguna vez? In my family, my dad En used mi to say, familia, mi papá well, I'll decía, take a vote. We had a bueno, big vamos a family. votar. Teníamos Well, una I'll familia take a vote. numerosa. But we'll Votaremos. do what your mother wants. Pero haremos lo que su mamá diga. As you know, it always Porque usted ended up sabe, that way. siempre terminaba de esa manera. We like think of all the things we say after the Todas las word cosas que because. nosotros decimos después de la palabra el And por qué. think why Y we piensa, say ¿por what we qué es say que after the decimos lo word que because. decimos después de la palabra por qué? Just to say because Simplemente makes el whatever decir comes por qué next the reason for something. hace el razonamiento Probably it's para not a algo. good reason. Quizás no es una buena razón. Probably it's not the reason that Quizás would hold no es la up razón que in nos va a your sostener cuando nosotros syllogism. estemos haciendo uso de algunos siligismos. And that's where we're trying to Y go. allí es a donde Is to nosotros nos catch queremos dirigir. ourselves Es in our darnos cuenta because nosotros statement mismos en nuestros and learn argumentos del how por qué to y aprender have our reason a cómo be an tener esos accurate argumentos reason y esas for the razones que assertion that sean we're making. precisamente aseveraciones más And precisas. we are doing this Y estamos really haciendo esto all the time. todo el Every tiempo. time we have some Cada decision to vez que make, tenemos que tomar una decisión, somehow in our mind we're de alguna considering the manera en nuestra topic, mente we have estamos some assertion considerando el about it, tema, we have a tenemos algunas reason aseveraciones al that respecto, our tenemos assertion is correct, razonamientos, and then que use nuestra all of aseveración that es to correcta act. y luego And it's aplicamos todo happening eso fast. para actuar. So we're Y going to learn how sucede to esto break de it una down. manera rápida. Así que vamos a aprender a cómo irlo partiendo en partes. So we will learn what constitutes Aprenderemos qué es lo que a constituye good reason, un buen a reason razonamiento, that can prove una something razón que pueda versus demostrar reasons that algo don't contra prove razones something. que no And demuestran as you algo. can imagine, there Y are como different pueden categories. ustedes imaginar, hay distintas categorías. All right. Wowie, I'm done early. Bueno, hoy terminamos temprano. Well, isn't that fun? ¿Acaso So esto no es algo divertido? I get 20 minutes in the bank. Así que voy a dejar 20 minutos en el banco. How about I get rid of the share? Voy a dejar de compartir pantalla, dice la amazona. Did I get rid of the share? Stop share. There we are. There we are. Any questions, comments? ¿Hay Anything? preguntas, comentarios, cualquier cosa? Are we eager to get started? ¿Están Yay. contentos de iniciar? Teacher, Okay. can I Is ask that- something? ¿Puedo preguntar algo? Okay. Por supuesto. Not about this class, but about this seed things, because we learned that seed grows Porque in aprendemos que la semilla crece double in 24 hours. So en because 24 horas, que se I'm va not sure, I multiplicando. did not see No this estoy statement seguro, in any scripture. quizás But en actually algunas the escrituras, seed grows in que every la semilla 24 hours. crece en Then cada I do a 24 simple horas. calculation, then it's a kind of Si hago una scary that simple the seed, one cálculo, seed will hay go una to causa en que like la a semilla crece million hasta 1 millón in de 20 semillas days. en So 20 that is días. kind of scary, and of course for good seed, then there is a good news. Entonces, If I donate $1, I should get 1 million si after doy, 20. quiere decir que en So 20 I'm millones not de sure. I mean, dólares. is it Entonces, just I mean, is it a ver, precise like seed grow every 24 es hours, or preciso it's que just like las semillas realmente analogy? crecen cada This seed 24 grows horas como very una fast. analogía que las semillas crecen muy rápido. Yeah, I think that Sí, detail of a creo que ese number detalle de un of número seed growing de comes cómo from se crecen Pabonka las semillas vienen de Rinpoche in Pabonka a Rinpoche. retreat that he was teaching that came En to ese be retiro known en que él as estaba Liberation enseñando, Thrust in the Palm of Your Hand. en ese retiro de la Um, liberación en la palma de tus I've seen manos. other He visto commentaries otros say, comentarios decir, you know, you can't say every no puedes seed decir doubles que cada every semilla 24 se va a hours, multiplicar because cada if 24 you have a horas. certain amount of Porque si tú regret, tienes una cierta right, cantidad
de arrepentimiento, eso para la semilla que crezca y eso detiene que la semilla crezca. Entonces, simplemente porque se está duplicando cada 24 horas no significa que necesariamente va a llegar más allá para manifestarse. Entonces, ¿cómo es que nosotros decidimos qué tan grande tiene que ser para que alguna de ellas se manifieste? La idea aquí es que hay que reconocer que sembramos una semilla y ya está creciendo, porque se le ha agregado poder a semillas similares. Y nuestra siguiente percepción tiene ignorancia en ella, que se alimenta de esa ignorancia de esta otra. Entonces, todas nuestras semillas pasadas que están teñidas con ignorancias se van sumando con cada una nueva de las semillas que también tiene ignorancia. Si tú tienes ignorancia con el agrado ignorante, esas nuevas semillas con esa ignorancia, agrado ignorante, tenemos nuevas semillas de agrado ignorante, pero que no están actuando respecto de él. Pero aún así siguen siendo ignorantes. Estamos agregando más y sumando esa ignorancia. Es como que hay tanto en ese juego entre las semillas que entran y salen, que la lógica de decir, bien, aquí maté el insecto. Tengo esta semilla de haber matado el insecto. Y ahora son 2, y ahora son 3 insectos, y ahora son 50 insectos. Y luego esto es una semilla ya grande que está matando a un humano. Y yo puedo matar y de un insecto es como haber matado a un humano y quiere decir que yo voy a morir al ser matada por alguien. En verdad, lo piensas, ¿acaso me van a matar tantas veces así? No podemos saber, no podemos tener esta parte de razonamiento lógico con nuestro cerebro, sino es simplemente I think reconocer que esto because we also crece. learned that, when we committing Cuando nosotros big estamos slide depends conectando, on our motivation, whether we think todo it's esto it's depende de a nuestra happy thing to motivación. do, or whether Las we cosas think it's felices wrong las thing, or whether we hacemos, are willing to do it again, and that kind of Right, situation. right. todo depende de la That all situación. factors into Hay the varios strength factores of the en seed. esa fortaleza de esa factors in semilla, the los power of factores its en el poder de replication. su Sounds réplica good. o multiplicación. Anything else? Muy bien. Yeah, exactly. Karma is more deeply hidden reality than ultimate Hay más reality, realidad oculta que realidad which doesn't insuperable. mean, Lo que no oh, quiere nobody can decir, understand it but nadie Buddha. puede entenderlo más que el We, Señor we Buda. want to keep trying, Queremos continuar intentándolo, but to recognize even pero when el we think, reconocerlo oh, I cuando understand it, pensamos, lo entiendo, no, no. right? Understand it enough to El change entenderlo my lo behavior, suficientemente yes. como para cambiar mi comportamiento, sí. So remember that person Así we que wanted to recuerden be a able esa to persona a help. quien nosotros deseamos ayudar. Logic, you're gonna Lógica. do it through Lo logic, lograremos a través believe de it la or lógica, not. lo crean o no. So it's a great, great Entonces goodness es una gran, gran bondad to be here. el poder estar aquí. And so think of this Así goodness like que a beautiful golden agradezcan esta gemstone that you bondad can como si hold in fuera your una hand. hermosa joya que puedes sostener en tu mano. Recognize it's your Reconoce goodness que that es tu makes bondad aquella, it's your ya goodness that will lo que perpetuate haces it. es tu bondad que se está perpetuando. And bring to mind that your own holy, precious being. Y trae a mente ahora a tu ser sagrado y preciado. See how happy they are. Ve lo feliz que se encuentran contigo.
Feel your gratitude to them, your reliance upon them. Siente esa gratitud hacia ellos y su Ask dependencia them to también. please stay Pídeles que close, por favor, to permanezcan continue cerca, to guide you que and help you continúen and guiándote, inspire you. enseñándote, inspirándote. And then offer them this Y generous ofrécele gem of también esta goodness. hermosa joya de bondad. See them accept Ve it cómo and la aceptan, la bendicen, carry back llevan into your consigo heart. dentro de tu corazón. Or feel them there. Ve With su compassion amor, and su sabiduría. we Se want to siente keep it tan que and permanezca con so nosotros to share it por siempre y by the power of the por el goodness poder de that la bondad. and wisdom may. So use those 3 long exhales to share this goodness with that one person. To share it with everyone you love. To share it with every existing being everywhere. See them all filled with loving kindness, filled with wisdom. And may it be so. Okay. Thank you so much. Thank you, Roxana, for putting it in Spanish. All right. I will see you over Friday. See you guys Monday morning. Have a great weekend.